Acostamos y ya nos despertamos más. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos abra nuestros oídos para poder escuchar su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias te damos por esta hermosa tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los hermanos que se han dado el trabajo de venir, Señor, aquí a tu casa a adorarte, a darte las gracias, Señor, porque tú los has traído, Señor. Tú eres el que haces el querer como el hacer, pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que abras los oídos, abras los ojos, Señor, para poder, Señor, escuchar y mantener tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que esta tarde sea una tarde, Señor, de bendición, reprendiendo todo poder del maligno que quiere interrumpir tu palabra, Señor. Lo atamos y lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús, porque el enemigo no tiene ni arte ni parte en nuestra vida ni en la vida de nuestros hermanos, peormente aquí en tu casa, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta linda tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor. Bueno, como les venía, yo he tenido los estudios bíblicos, he aprovechado 2 viernes que me ha tocado dar el estudio bíblico. He estado dando acerca de los 3 principales órganos del sentido, que son la boca, que es la palabra, el ojo, que es la vista, y el oído. Ahora vamos a ver acerca del oído. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca del oído? Y esto viene a ser como por decir, escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Porque es muy importante ver, oír y hablar, pronunciar la palabra de Dios. Hoy nos vamos a centrar en el oído y vamos a leer en Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. San Juan, capítulo 10, 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Dice que las ovejas oyen la voz, y es muy importante porque nosotros en nuestra vida, pues, escuchamos muchas veces que nos hablan de Dios, pero esa palabra, pues, se nos pasa. Todos decimos, no, sí, sabemos que hay Dios, sí, hay un Dios, yo también creo, yo también sé, y la dejamos pasar por desapercibida y nos quedamos hasta ahí, no avanzamos más. Y eso es lo que muchas de las veces nos pasa, porque viene un evangelista, nos evangeliza, nos da unos versículos muy bonitos de la Biblia, y nosotros nos agrada esa palabra, pero ¿qué pasa con el tiempo? Salimos después de un día, 2 días, ya no nos acordamos de lo que nos han dicho. Dice, nos habló muy bonito de Dios, pero hasta ahí llegamos, no hemos pasado más de ahí. Dice que aquí, por ejemplo, en el versículo 27 dice, mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aquí nos está diciendo que cuando Dios nos habla, si somos hijos de Dios, los reconocemos. Dice, mis ovejas reconocen mi voz. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, a los que somos cristianos, que tenemos ya algunos años en el Evangelio, cuando nos hablan de Dios, nos agrada mucho, o sea, nos llena de alegría, nos da, nos cambia totalmente el modo de pensar, de actuar, porque nosotros los hijos de Dios, los cristianos principalmente,
tratamos bien a las personas. Y como les recomendamos aquí, yo creo que en todas las iglesias recomiendan ser amable con la gente. Pero no es amabilidad solamente aquí en la iglesia, sino en toda parte, en cualquier momento, en cualquier instante, con cualquier persona que nos encontremos, sea rica, sea pobre, sea pequeño, sea grande. Tenemos que ser iguales. Yo les he enseñado mucho y a mí me gusta mucho esto de decirles siempre y recalcarles, ser auténtico. Ser auténtico, tal como somos aquí en la iglesia, ser en la calle. Porque muchas de las veces nosotros nos comportamos aquí de una manera, salimos a la calle y ya nos comportamos de otra manera. Y eso nos pasa a todos. Me pasa a mí, que yo quiero controlar mucho eso, pero no puedo. Siempre me encuentro con algo que no puedo y tengo que fingir. Tengo que fingir. Y cuando finjo ya, ¿por qué no hablo yo como los españoles? Porque no sé utilizar las palabras de los españoles. Yo cuando voy, por ejemplo, a Ecuador, me dicen, oye, ¿tú dónde estás? En España, pero tú no vienes hablando español. Le digo, ¿pero cuál es el español? El que hablo yo es español. Es castellano, es la lengua española. No, es que vienen otros, dicen las palabras que primero se aprende aquí. Y vienen y esto, y macho, y joder, y tío, y por aquí, por allá. Yo no las puedo utilizar. Entonces, como no las puedo utilizar, no las utilizo, porque no sé cuándo tengo que decir tío, cuándo tengo que decir macho, ni nada de eso, ni tronco. Ya, entonces, como no sé cuándo tengo que utilizar esos términos, mejor no los utilizo. Bueno, pues entonces aquí nos quiere decir esto, dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco. Qué bonito que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y que Él dice que nos conoce. ¿Cómo nos agrada a nosotros saber que Dios nos conoce? Saber que existimos, saber que somos hijos de Él, saber que estamos aquí, hemos hecho este esfuerzo por venir aquí para escuchar su palabra, porque lo que les estoy diciendo es palabra de Dios, es la Biblia. No es que me estoy inventando. Dice, yo doy mi vida eterna. No, dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Ya? Les doy vida eterna y jamás perecerán. Ni nadie me las quitará. ¿Qué nos quiere decir con eso? Nos da esa seguridad Dios aquí que vamos a estar seguros con Él, que con Él vamos a alcanzar la vida eterna. Porque eso es lo que buscamos. Ya vida ya tenemos. Decimos aquí no, aquí estamos de paso. Aquí en la Biblia nos enseña que la vida del hombre, dice, es como la flor del campo, que hoy está y mañana ya no está. Entonces imagínense, si aquí estamos de paso. ¿Por qué? ¿Por qué queremos seguir a Dios? Para tener vida eterna. Entonces, por ese es el motivo y el esfuerzo que hacemos por conocer más a Dios. Mientras más cerca estemos de Dios, más lo vamos a conocer. ¿Qué pasa con nosotros si ahora mismo aquí a Luis no lo conocemos? Lo conocemos ahora de vista, pero cuando él venga todos los días, todos los domingos, lo vamos a conocer y Luis es una linda persona, Liz una linda persona. ¿Por qué? Porque los vamos a conocer más de cerca, vamos a estar relacionados con ellos. Pero ¿qué tal si Luis ya no se asoma más aquí? Vino hoy día, lo conocimos, ya no sabemos qué clase de persona es. Entonces eso es lo que pasa con Dios, que nosotros escuchamos la palabra, está bonita y nos alejamos. Y nunca más, o sea, no podemos conocerlo más. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Él. Dice que Dios siempre está con nosotros, que cuando nosotros decimos, ay, Dios me abandonó, no, Dios no te abandonó, tú lo abandonaste a Dios, tú te alejaste de Dios. Entonces, uno tiene que saber en dónde, en qué momento uno se alejó de Dios. ¿Por qué? Porque uno a veces no se da cuenta y muchas de estas cosas pasan porque nosotros lo cogemos
Solo cuando alguien nos habla de Dios estamos bien, pero después cuando estamos solos nos olvidamos. Porque no hay nadie quien nos diga, oye, que Dios está aquí, que Dios te quiere, que Dios te ama, que Dios se preocupa por ti, que Dios está pendiente de todo. Entonces, aquí en Juan 10, 27 y 28 nos dice, pues que, dice, las ovejas reconoce mi voz. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Cuándo Dios nos habla? ¿Cuándo Dios nos habla? Cuando Dios nos quiere decir algo. Aquí los que llevamos en la vida cristiana ya algunos años, nosotros siempre que tenemos alguna preocupación, alguna aflicción, dice la palabra de Dios, dice que le traigamos todas las cosas a Él. Primeramente a Él, le presentemos a Él. Porque dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si nosotros un problema, en vez de buscar ayuda en el vecino, en el doctor, en el banco, primeramente lo presentamos al problema, dependiendo del que sea, a Dios, Dios nos va a ayudar. Y Dios va a poner a la persona o a la entidad que nos puede ayudar. Pero primeramente presentar el problema a Dios. Dios mío, aquí estoy, mira tú. Él sabe los problemas, pero a Él le gusta que le digamos. A Él le gusta que le pidamos. Porque Dios es el Padre nuestro. Por eso es lo que Él nos enseña en la oración del Padre nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es como un niño. Aquí todos, bueno, la mayoría tenemos niños. Y sabe que el niño cuando quiere algo, ¿a quién va? Al padre, y le pide. Pero hay niños también que no piden, pero el padre ya sabe lo que quiere el niño. Entonces así es Dios. Pero el papá, nosotros a veces los padres nos hacemos los que no sabemos lo que el niño quiere, sabemos lo que él quiere, pero no le decimos nada. Y él se da las vueltas. Así somos nosotros con Dios. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe la necesidad que tenemos, pero nosotros queremos solucionarlo en nuestras fuerzas, y ahí es cuando fallamos. Ahí es cuando nosotros no vamos a recibir la bendición. Entonces a Dios lo que le gusta es que vengamos y le contemos a Él, mira Señor, aquí estoy con este problema, te lo traigo a ti, te lo dejo en tus manos y tú sabrás lo que haces. Así de simple. Pero, como les decía y como nos enseña la Biblia, pero creyendo, hablando con la boca y creyendo con el corazón. Así dice la palabra de Dios. Bueno, después de estos dos versículos que les he dicho, vamos a ir a pasarnos a ver la parábola del sembrador, donde me trae aquí unas 3 cosas muy importantes. Está en Marcos 4, 27. Marcos 4, 27. Sí. Vamos a ver. Desde el 1, sí. El 10, no, el 4 desde el 1, para leer toda la parábola. Sí, la parábola del sembrador vamos a leer. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino,
y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la palabra de Dios. Demos un aplauso al Señor por esta linda palabra. Aquí vemos tres cosas. Bueno, son 4 personajes aquí. Dice, la palabra de Dios, la semilla, aquí le piden los discípulos, no entendían aquí las parábolas, porque una parábola es un relato de alguna cosa, de algún suceso, pero un poco así disimulado, escondido, ¿no? Y él dice que les hablaba por parábolas, y los discípulos, estaba leyendo, dice que los discípulos no le entendían esta parábola, y le dijeron al Señor cuando se encontraron, no le preguntaron en delante de la multitud, porque les daba vergüenza preguntarle, y claro, y tenían razón. ¿Cómo que andan con Jesús y que no sepan lo que está diciendo? Entonces, cuando ellos estuvieron solos, le preguntaron: Señor, ¿por qué hablas al pueblo en parábolas y a nosotros no? Les dice: no, a ustedes es mostrado el reino, a ustedes es... O sea, a ellos les mostraba los milagros, a ellos les decía: ven, mira, aquí a esta muerta voy a resucitarla, mira, a este paralítico lo voy a hacer andar. Eso era lo que él les decía, y los discípulos lo veían y veían lo que hacía. En cambio, la multitud no. En cambio, para hablar a la multitud, hablaba por parábolas, dice. Y aquí les dice la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar. Entonces, aquí vemos 4 tipos de persona. Y así es como nos habla el Señor. Vamos a leer en Marcos 17. Marcos 4, 16 y 17. El 15 primero, sí, Marcos 4, 15. Dice, y estos son los que, el versículo anterior, por favor, el 14. Eso. El sembrador es el que siembra la palabra. Aquí, el sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, ¿quién es el sembrador? Ahora mismo, ¿quién es el sembrador? Usted. Eso. El evangelista, el pastor. En ese entonces de Jesucristo, era Jesucristo el que les estaba diciendo. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. ¿Qué pasa con esto? El Señor dice que salió a sembrar. El sembrador dice salió a sembrar y cogió la semilla y regó. Bueno, ustedes han visto, ustedes saben más o menos de agricultura, coger la semilla y regarla, ¿vale? Pues dice que esta semilla cayó en parte dura, en un camino donde la gente pasaba, estaba pisoteado, estaba duro. Entonces la semilla quedó encima. La semilla quedó encima. Dice, y vienen las aves del campo, en la otra versión, y aquí dice clarito Satanás, porque es Satanás el que viene y quita la palabra. ¿Cómo la quita? Ahora mismo, les pongo el ejemplo. Yo estoy dándoles la parábola del sembrador. Estoy sembrándoles la palabra.
¿Qué pasa si afuera salen y le dicen, ¿de dónde vienes? De la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Ah, sí, que eres muy religioso, ¿y qué te enseñan ahí? Usted le dicen, no, si eso es mentira, eso no. Si lo importante es tener dinero, tú estás ahí prohibida, te prohíben esto, te prohíben lo otro. ¿Para qué vas ahí? Es una pérdida de tiempo. En vez de estar trabajando, en vez de estar te divirtiendo, estás yendo a escuchar ahí. Ese es Satanás. ¿Qué está haciendo? Comiendo la semilla que cayó en tierra dura, que no fue profundizada, que no cayó en buena tierra. Entonces dice que viene y Satanás y te roba la palabra. Te roba la palabra, te quita la palabra, te hace desanimar. Entonces una persona que recién está escuchando la palabra de Dios sale afuera y se pone a pensar y dice, es verdad, estoy perdiendo el tiempo, ¿para qué? Y le roba la palabra. Así es como nos dejamos robar la palabra. Pero entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para no dejarnos robar la palabra? Tenemos que perseverar y creer que lo que hemos escuchado de Dios es verdad y no dejarnos convencer de que Dios no existe, de que Dios no hace nada, de que Dios no sana, de que Dios no hace milagros, porque muchas de las veces así nos dicen, Dios, ¿cuándo hace el milagro? Yo estaba con mi mamá enferma, le llevé el cura que la bendiga, que le rece, le pasé una misa, y a la final no se curó. Ese Dios, es que ese no es el Dios que nosotros estamos aquí diciendo cuál es el Dios. El Dios que nosotros tenemos es un Dios grande, que sana, que restaura. Un Dios que bendice, que da las bendiciones. Y no es que nosotros nos desesperamos muchas veces. Pedimos hoy y queremos que mañana ya esté. Y eso así no funciona. Aquí funcionan las cosas, con Dios funcionan las cosas de otra manera. Aquí viene uno y dice, no, yo le pedí a Dios que me dio un trabajo. Y a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, me llamaron a trabajar. Un milagro. Vale, sí. Viene el otro y dice, no, yo ya llevo 3 meses orando, diezmando, y no viene el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene un Dios y este de acá tiene otro Dios. ¿Ah? No, es el mismo Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios es soberano. Dios es soberano y Dios da al que Él quiere. O sea, no hay cómo uno decir por qué a Él y por qué a mí no. Porque Dios, Él conoce, dice, el único que conoce el corazón del hombre es Dios, nadie más. A lo mejor esta persona le pidió porque tenía la necesidad, le pidió de corazón y él creyó. Tenía fe y dijo, no, yo creo en el Señor y me va a dar el trabajo, pero lo decía de corazón. El otro pues llevaba 3 meses orando, diezmando, pero porque las cosas sucedan, pero ni se acordaba de Dios. Él cuando venía aquí oraba y pedía y diezmaba y sí, y se olvidaba de Dios. Entonces ahí es cuando Dios así no funciona. Entonces aquí en estos versículos vemos que Satanás viene y le quita la palabra, le roba la palabra, lo hace a la persona que ha escuchado, le quita eso, y como está recién comenzando, pues se va olvidando. No viene más a la iglesia, o viene cuando quiere, cuando la invitan, viene obligado, y eso a Dios no le agrada. Dice, no, pues, ya toca ir a la iglesia. Toca pues, ir a la iglesia el domingo, ¿qué más? Toca ir a la iglesia. Así. ¿Y qué decimos luego? ¿Qué decimos? No, si yo todos los domingos voy a la iglesia, pero porque te toca, hijito, ir a la iglesia. Vienes obligado. No porque tienes el deseo de venir a la iglesia,
sino porque vienes obligado. Entonces ahí es que Dios es el que conoce el corazón. Yo cuando leí eso, que Dios conoce el corazón del hombre y los pensamientos, a mí lo que más me causó, así me impactó cuando leía yo y decía, Dios te mira desde lejos y ya sabe lo que estás pensando. Eso me estremecía a mí, me estremeció y digo, no. O sea que ni pensar yo cosas malas. Pero no crean que no pienso cosas malas, pienso cosas malas. Pero enseguida me acuerdo y digo, no, Dios mío, tú estás leyéndome mis pensamientos. Y reprendo enseguida esos malos pensamientos, porque así es como hay que actuar. Vamos a ver en el 16 y el 17. ¿Dónde está? Ah, arriba. Tenía por aquí una, para no perdernos. Que lo tenía ya y me olvidaba de traerlo. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la recibieron con gozo, pero tienen raíz, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Vale. Pues aquí nos dice, ¿qué pasa con estas personas que las compara que han caído en pedregales? En medio de una piedra pues hay humedad, crece la plantita, ya es otro tipo de persona que escucha la palabra y la recibe con gozo, dice, contento, se va contento a la casa, dice, escuché la palabra de Dios y por aquí, por allá y todo, y empieza a sentirse bien, pero por un momento, no tiene profundidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona, no hay alguien quien la siga insistiendo a que vaya a la iglesia o que le dé versículos o que le dé estudios bíblicos, entonces va quedándose. Esta persona se va quedando. Y cuando está muy interesada por aprender las cosas de Dios, pero escucha la palabra y se va con gozo. ¿Por qué? Esto nos pasa muchas de las veces, por eso en las iglesias tenemos porque los que compartimos la palabra no solamente tenemos que compartirla diciendo Dios es bueno, Dios te bendice, Dios, tú estás aquí, Dios te va a prosperar, Dios te va hablando solo de prosperidad. Entonces la gente se ilusiona y viene por ser prosperada, por tener dinero, por tener un buen trabajo, por tener cosas. Eso es lo que le pasa a esta persona, que sale con gozo. No, yo cuando voy a la iglesia salgo renovado y salgo que parece que ya en la esquina voy a encontrar el trabajo, o que en la esquina voy a encontrarme a la rubia o al rubio. Y total que se equivocan, total que no es así. Cuando les viene la persecución, dice, la persecución por causa de la palabra. Cuando les viene una tribulación, dicen, ¿cómo? Si dicen que Dios prospera, que Dios me da trabajo, que Dios me da salud, que Dios me da esto, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué me está pasando esto? Estas son las personas que han recibido la palabra con gozo, pero no han tenido profundidad. No han tenido profundidad, no han leído la Biblia, han dejado de orar, han dejado de leer la Biblia, han dejado de asistir a la iglesia y no tienen profundidad. Este tipo de personas, cuando les viene la persecución, dice, o alguna prueba, ahí se quedan. Por eso dice que como no tienen profundidad, pues se seca. Sale el sol y se seca. Vamos a leer en el versículo 18 y 19. Dice,
Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué pasa aquí? Aquí en estos versículos hay tres cosas que ahogan la fe de los cristianos: las preocupaciones, las riquezas y los afanes de este mundo. Tres cosas. Dice que son ahogadas, es ahogada la palabra por las preocupaciones, Hay cosas que a nosotros nos preocupan tanto, más que Dios. Entonces ahí es ahogada la palabra, se queda la palabra. Y la palabra es Dios. La palabra es Dios. O sea, nos quita la palabra, nos aleja de Dios. Las preocupaciones. Estamos preocupados porque no tenemos trabajo. Estamos preocupados porque qué vamos a cocinar mañana. Estamos preocupados porque viene la suegra este fin de semana. Estamos preocupados por tantas cosas que nos preocupan y nos olvidamos de Dios. ¿No? Estas preocupaciones nos quitan, nos roban la palabra. Y muchos de nosotros estamos preocupados por eso. Estamos preocupados. Vamos a leer, dice la palabra de Dios: por nada estéis afanados. Por nada estéis afanados. Si no es que dice traer primeramente y presentar las cosas ante Dios. Primeramente, todas las preocupaciones. La segunda cosa que nos quita la palabra, nos roba la palabra, dice que son las riquezas. Las riquezas nunca son malas, las riquezas son buenas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, cuando nos centramos mucho en las riquezas, nos alejamos de Dios. A Dios le gusta que Dios, de hecho, dice que nosotros somos ricos. Pero ¿qué pasa? Que nos aferramos mucho a las riquezas. Y ahí es cuando nos desenfocamos de Dios. Dios nos bendijo a todos con riquezas, pero nosotros no las sabemos administrar. Y cuando somos malos administradores, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos solamente en lo que tenemos y nos olvidamos de Dios. Y eso también es lo que dice: ahoga la palabra, o la quita la palabra, o la roba la palabra. Y nos hacemos, dice, infructuosos. No traemos fruto a la presencia de Dios. Y lo que Dios quiere es que traigamos fruto. ¿Y cuál es el fruto? De todos. ¿Cuál es el trabajo de todos? El trabajo que nos mandó Jesucristo cuando Él se iba a ir ya. ¿Qué dijo? Ir y predicar el Evangelio. Ese es el fruto que tenemos que traer. Cada uno de nosotros, como les compartí el otro día que nos compartió el pastor en el congreso que teníamos, dice que una iglesia prospera si en el año crece con 10 miembros nuevos. En el año. Es poquísimo. En un año que venga una iglesia 10 miembros nuevos. Y nosotros damos gracias a Dios que aquí en esta iglesia, yo creo que cada 3 meses hay 10. Amén. Y van a haber más. Entonces, todas estas cosas son las que detienen la palabra de Dios. Y no podemos traer fruto. Vamos a leer ahora en
en el 20. Y estos, dice, son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Estas personas son aquellas que escuchan la palabra, la retienen y la practican. ¿Cómo? Todos los días estando en comunión con Dios, leyendo la Biblia, hablando a la gente de la palabra de Dios. Porque dice que el que se avergüenza de decir, de hablar de Jesucristo, dice que Él también se avergonzará de nosotros, y nosotros no tenemos que tener vergüenza de hablar. Yo les decía al comienzo, cuando comencé yo, mi esposa era evangelista, yo no. Y ella me decía, vamos a evangelizar, y a mí me daba vergüenza. Ella tenía, que Dios te bendiga, y se ponía a hablar, pero yo no sabía de qué hablar. Entonces me daba vergüenza, y ella me codeaba, me decía que hable, ya te toca a ti entregar los tratados, y me daba vergüenza decir que Dios lo bendiga, porque aquí es duro de evangelizar, en partes, en Parla cuando dábamos el tratado, quita con eso, yo no creo en Dios, anda por allá con tu Dios. Entonces a uno eso y yo, para que me estén diciendo eso, me daba vergüenza, claro, yo decía, no, que me digan eso, no, pero bueno, a la final, pues aprendí, y lo estamos haciendo, y ahora dense cuenta cómo estamos compartiendo la palabra ya en una iglesia. El pastor comenzó a sí mismo de evangelista, y ahora ya estamos llevando aquí panal de miel. Que Dios nos bendiga y que sigamos así avanzando, que eso es lo que nosotros queremos, pero porque hemos recibido la palabra, y la palabra que nos han dado ha caído en buena tierra, en buena tierra. ¿Por qué en el versículo 17 que dice que cayó junto al camino? ¿Por qué muchas de las veces nosotros no escuchamos la palabra de Dios? Porque estamos con un corazón duro. La semilla no cae ahí, y viene el enemigo y se la quita. Dice, ¿por qué? Porque nos han pisoteado, estamos en el camino, o sea, la tierra es dura, no ha caído la semilla en buena tierra, porque nosotros nos damos cuenta y decimos, no, si a mí lo que me hicieron, si a mí esto, y a mí nosotros, lo otro, y estamos con el corazón duro, entonces la palabra no entra, no es recibida en nuestro corazón. Por eso es lo que nosotros, para recibir la palabra, primeramente tenemos que sanarnos el corazón, estar con un corazón libre de tantas cosas, porque el pecado es el que nos aleja de Dios. El pecado es el que no deja que la palabra entre en nosotros. El pecado. Entonces nosotros tenemos que sacar ese pecado. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Y en lo posible, confesar a Dios, decirle a Dios. Cuando estamos en oración, cuando dice que nos encerremos en un cuarto y le digamos todo lo que tenemos que decirle, ahí decirle qué es lo que nos está atormentando, porque hay pecados que nos atormentan y no podemos decirlos aquí a ustedes, pero a Dios sí, porque estamos solitos. En tu aposento, dice, éntrate y pídele a Dios y dile que te perdone, y Él te va a perdonar, porque Él dice que ve lo que tú haces en secreto. Él está viendo todo. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que decirle, Dios mío, perdóname esto, porque en esto estoy fallando yo, tengo esta preocupación, tengo este pecado que yo no puedo sacármelo, no he perdonado, sigo mintiendo, o sea, tantas cosas. Entonces ahí, cuando estamos con un corazón así, dice que la palabra, somos terreno duro, somos el camino bien pisoteado ahí, que no nos entra la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Entonces, para que entre la palabra de Dios, para que entre esa semilla y dé fruto, tenemos que sanarnos, ablandar nuestro corazón. Y cuando lo tenemos blando, entonces la palabra va
a ser fructuosa y va a traer fruto. Vamos a leer el último versículo donde dice, el 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos que estemos dando fruto. Un 30%, vale. Un 60%, vale. ¿Qué mejor? El 100%, porque esto es un proceso. Nadie va a venir aquí y con un fruto del 100%, sino eso es un proceso, un proceso. El otro versículo que dice que eso es el de más abajo. No, que dice, el que tenga oídos, que oiga. Entonces, esto es lo que les hablaba acerca del oído, porque Dios nos aclara, nos dice muy bien, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces nosotros tenemos oídos. Por eso es lo que le hemos pedido al Señor, que nos abra los oídos para poder entender, para poder escuchar y que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón y que produzca el fruto que tiene que producir. Para terminar, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que lo que hemos escuchado nos sirva para ablandar nuestro corazón y que esta palabra sea de bendición para las personas que hemos hecho el esfuerzo de venir. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has traído, Señor, con un corazón dispuesto, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que ablandes nuestro corazón, Señor, que nos perdones toda iniquidad, toda cosa mala que tenemos dentro, Señor, sácala, desarráigala, Señor, para que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón y dar el fruto, Señor, que tú quieres que demos, Señor, porque tú dices, Señor, que no es el que la siembra, no es el que la riega, sino el que da el crecimiento, y el que da el crecimiento eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta linda tarde. Te pedimos que bendigas a los hermanos, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que así como nos has traído, nos lleves a cada uno de nosotros a nuestros hogares, Señor, sanos y salvos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Demos un aplauso al Señor.